El país sigue en modo cuarentena y lo sufre el ciudadano común, de a pie. ¿De qué manera? En su bolsillo. Y esto se revela también en el negocio de ganados y carnes, más allá de que la posibilidad de hacer negocios siga vigente y a pleno. Está claro que la demanda del principal cliente que tiene la carne argentina, que es el consumo interno, está golpeada por una crisis de la cual no se sabe a ciencia cierta cuándo va a ser superada. Una crisis que, está claro, le pega duro a la salida del producto en los mostradores y en las góndolas. Ha cambiado el hábito de consumo además. Se están congelando los parrilleros y hay mucho más salida de los cortes de las pulpas. Esto también ha cambiado la ingeniería de la demanda, teniendo en cuenta que, por otra parte, esta se mudó más a los supermercados que a las carnicerías de cercanía. Esto tiene que ver también con la posibilidad de que tiene el consumidor de prorratear el pago del producto a través de las tarjetas. ¿Qué pasa con la exportación? Bueno, Europa, ahora lentamente Israel se recupera y Chile básicamente cerrados, marcan una tendencia cuesta arriba para todo el novillo, que debe ser también localizado en el consumo interno, en el mercado local, más allá de que los restaurantes, salida original, básica de ese novillo, permanezcan cerrados. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. Y en esta noche de Acorral, el ingeniero Sebastián Riffel, uno de los especialistas y referentes en cuanto a asesoramiento nutricional del país, esta noche para ser disfrutado a pleno en Acorral, este espacio que construimos juntos a partir de las 20 los miércoles por la pantalla de Canal Rural. El COVID-19, que ha modificado esencialmente algunas cuestiones que tienen que ver con la actividad productiva y que por supuesto han modificado aspectos de la actividad tranqueras adentro. Le preguntamos al ingeniero Sebastián Riffel qué ocurrió a partir del COVID-19 también en los establecimientos agropecuarios. Y esto nos decía. Sí, la verdad que es una situación que no esperábamos, nos hizo cambiar la forma de trabajo. Afortunadamente hoy contamos con muchísima tecnología que nos permite estar conectado con diferentes empresas. La parte operativa de los establecimientos sigue operando normalmente. El resto de las actividades tratamos de que funcionen lo mínimo indispensable, los contactos entre personas, así que desde nuestra actividad profesional estamos distanciados, mucha llamada telefónica, mucha comunicación vía Skype y bueno, los protocolos se tratan de seguir, hay que seguir trabajando. Por supuesto que todo lo que es superposición de trabajos, por ejemplo en oficinas, cierres de corrales, ese tipo de cosas se está haciendo todo a distancia. Pero bueno, la cosa sigue operando y afortunadamente, como te decía, tenemos muchísima tecnología disponible que nos permite seguir haciendo el trabajo. ¿Cómo afectó esto de la pandemia, pensando también en las dificultades que existen hoy con las exportaciones, sobre todo a la Unión Europea, en el proceso productivo del novillo que se empezaba a consolidar en integración vertical, desde el campo, aquellos que tenían la posibilidad de hacer recría y hacer un animal quizá doble propósito con más de 450 kilos? ¿Cómo está ese aspecto del negocio hoy? Mira, yo te diría que hoy es el aspecto más importante y que todavía no tenemos muy claro cómo va a continuar, digamos. La mayoría de las empresas con las cuales nosotros trabajamos siempre intentamos hacer o producir ese tipo de animal, un animal pesado que tenga como destino ya sea la exportación, ahora que venía traccionando muy bien, o el mercado interno, pero estamos hablando de producción de novillos que generalmente van arriba de los 420, 430 kilos. El problema que encontramos hoy es que, bueno, Europa sabemos cómo está, es quizás la parte del mercado de exportación que más complicado se encuentra. Los precios han caído rotundamente y bueno, hoy estamos en esa dicotomía de si mandamos parte de esos animales al mercado interno
cosa que se está haciendo, porque no sabemos tampoco ni tenemos muy claro cuándo va a reactivarse básicamente Unión Europea, ya sea por los animales destinados a cuota 481 o a Hilton. China, por otro lado, empezó a traccionar un poco más y eso es una buena noticia, pero hoy la discusión en casi todas las empresas es qué destino le damos a esta hacienda que tenemos por nuestros modelos productivos a partir del mes de marzo, abril, mayo, junio, son, te diría, los 4 meses de mayores ventas. Entonces cae justamente este problema del coronavirus coincidente con la mayor salud de nuestras animales, al menos de nuestras empresas con las cuales trabajamos. Y esto es una limitante o es un problema. Mucha incertidumbre y ya te digo, lo que va a mercado interno, todo aquel novillo de 4.30 hacia abajo que permite venderse muy bien está yendo. El novillo pesado tiene que seguir saliendo con destino exportación. Bueno, y algún cliente de Uruguay, afortunadamente, hoy a la mañana, de charlar con ustedes, estuve en una comunicación con un cliente que tiene campos allá en la zona de Rocha. Ellos los está agarrando con muchísimo novillo, cuota 481 en los corrales, pero afortunadamente digamos, el frigorífico le está respetando los $4.10 la carcasa que habían cerrado las operaciones. Esa es una gran ventaja de Uruguay, a diferencia de lo que tenemos con los clientes acá en Argentina, que estábamos con precio totalmente abierto y hoy nos encontramos con novillos de exportación que estamos vendiendo entre 92 y 95 pesos, cuando el consumo interno está pagando más que eso. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Haciendafederales.com. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Genofeed, bionutrición ruminal, nueva herramienta biotecnológica que permite aumentar la producción de carne de manera económica y más rentable. Para mayor información, www.genofeed.com.ar. Omnigen. Apoya el sistema inmune del ganado ante eventos esperados e inesperados de estrés por calor. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Omnigen, un producto de Fibro. Rafaela Alimentos, más de 100 años junto a la ganadería argentina. Experiencia y compromiso en faena bovina y porcina para el mercado local y exportación. rafaelaalimentos.com. Acorral, la alternativa de los miércoles. La compartimos y la renovamos juntos, semana a semana, a través de la pantalla de Canal Rural que nos permite llegar a ustedes a distintos rinconcitos del país, de ingresar prácticamente en toda América Latina. Disfrutando de la compañía del ingeniero Sebastián Riffel, hablando de lo que nosotros en parte planteábamos en el inicio del programa, la crisis exportadora, sacando China, que sigue siendo una locomotora que vuelve a ser una nave insignia para las exportaciones de carne, pero que se lleva el descarte. Cuando pensamos en crisis exportadora, hacemos referencia básicamente a un producto calificado, como el novillo, y de esto habla Sebastián Riffel. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. Te diría que lo que es Europa, de los puntos que estamos abordando, Europa es cadenas hoteleras y restaurantes, y eso es lo que más afectado está, con lo cual no sabemos a ciencia cierta, yo creo que nadie lo sabe, cómo va a continuar esta película. Es una pena porque el sistema de producción de Argentina había intentado modificarse, estábamos generando mayor cantidad de novillos pesados. El temor que yo tengo ahora es que por esa, digamos, incertidumbre mucha gente vuelque o cambie sus planes productivos, sobre todo estamos en el mes de marzo-abril, donde están arrancando los nuevos
modelos de producción, y ya hoy, con este escenario incierto, es muy difícil prever cómo va a ser el negocio de la producción o la venta de novillos pesados. Y mi temor es que todo el mundo se vuelque al liviano, que hoy es verdad que tiene una gran demanda, que el mercado interno afortunadamente está traccionando muy fuerte. No hay mucha hacienda encerrada en los corrales, estamos con los niveles más bajos de los últimos años en cuanto a porcentajes de ocupación. El gordo en el mercado interno va a estar firme, y tengo temor a que todo el mundo se vuelque a producir nuevamente animales muy livianos, y que cuando la demanda internacional vuelva a traccionar estemos con poca oferta para proveerla. Pero bueno, eso es una decisión de cada empresa, y cada uno obviamente en esta situación busca hacer su negocio lo más rentable posible, ¿no? Está claro que es un negocio esto, pero qué retroceso imperdonable sería para la ganadería argentina pensando siempre en el largo plazo, ¿no? Terrible, terrible. Lo que nos costó cambiar un poquito estos sistemas de producción. Nosotros siempre insistimos en que este es el sistema, la recría a pasto con terminación a corral, producir un novillo de 420 a 450, 460, que es muy, muy versátil. Y la verdad que todo esto obviamente atenta contra esto, ¿no? Es un negocio muy largo, con mucha incertidumbre, con un país que evidentemente las consecuencias económicas van a ser tremendas, porque esto nos va a pegar en todos los sentidos. Y bueno, habrá que ver cómo continúa y si somos capaces de poder sostener esos modelos de producción, ¿no? Sin vernos y caer en la tentación de ir al negocio corto de animales muy livianos. Es probable que aquellos que por allí decidan cambiar y vayan a un negocio un poco más corto sigan utilizando el proceso de recría con animales un poco más livianos. Yo creo que sí, posiblemente las recrías también sean algo más cortas, buscando siempre tener algún negocio no tan largo y no tan, digamos, es muy fácil llegar hoy con una recría corta a producir un novillo de 390 a 400 kilos. Ese novillo se vende muy bien, aún en el mercado interno. Sí. Es el novillo típico supermercado, Seba. Es el típico supermercado que tiene una demanda muy fuerte, que se paga muy bien, que obviamente cae algún pesito respecto al liviano de 320 o 330 kilos, pero que se vende muy bien, que le pudimos hacer más kilos. Y bueno, de ahí al de 450 o 460 era un proceso de recría un poco más largo. Habrá que ir monitoreando eso, pero me quedaría muy tranquilo que podamos seguir produciendo novillos de 400 kilos. Cuando, insisto, creo que hoy la relación de precios tienta un poquito a la gente a hacer un animal más liviano. Hoy el negocio de corral, venimos de varios meses con un negocio primero negativo, después bastante neutro. Hoy, si hacemos un poquito los números, el negocio de corral es un negocio que genera algún resultado positivo. No es un gran negocio, pero sí genera un negocio positivo. Y bueno, ahí hay que ver un poquito cómo cada empresa plantea su estrategia productiva y comercial para afrontar este año que va a ser un año muy difícil, con mucha incertidumbre, y ojalá en un par de meses tengamos más claro el panorama, pero puede que esto continúe un poco más de tiempo. Hay algunos analistas que hablan que posiblemente lleve gran parte del año 2020 este tema de ir con cuarentenas que se abren y que se cierran y que son flexibles y que se vuelven a poner estrictas porque no sabemos bien el comportamiento del virus. Así que en ese sentido es un poquito lamentable el retroceso que va a generar, pero esperemos ser capaces de no caer en una destrucción de los modelos productivos que se venían consolidando hasta este momento. La pregunta tiene que ver ahora con algo que también ha evolucionado en el tiempo y que fue, sin dudas, una muy buena noticia para el campo argentino, que fue la mayor inversión en producción de maíz, con volúmenes realmente importantes. ¿Qué trae aparejado como valor agregado esta producción de maíz? ¿Hacia dónde está yendo en este sentido la Argentina y cómo lo está aprovechando, si es que lo está aprovechando la ganadería, Sebastián? Sí, en realidad, afortunadamente en los últimos años la producción de maíz se ha incrementado. Es un cultivo que pasó a ser rentable desde el negocio mismo de la agricultura. Y para todo lo que es el sector
ganadero, en particular nosotros, los ganaderos de vacunos de carne, pero también pollos y cerdos, la verdad que nos vemos bastante privilegiados en poder tener mucho más maíz dentro de la rotación. Yendo a aquellos planteos o aquellas empresas integradas que producen maíz y que tienen ganadería y que obviamente transforman ese maíz en carne, la verdad que nos ha dado una posibilidad, digamos, muy interesante tanto para producir silajes de planta entera como para producir grano que se utilizan en la terminación, y eso en realidad también ayuda a que esa integración, digamos, de agricultura-ganadería en un país donde los costos de transacción son tan altos como en Argentina, la verdad que es muy interesante poder hacer esa complementación. Obviamente el maíz hoy está sufriendo lo que sufre la mayoría de los cereales. Hoy veía que Chicago está con caídas muy importantes en el precio del maíz. Afortunadamente en Argentina se sostienen los precios. Te decía anteriormente que estuve charlando con gente de Uruguay. En Uruguay, en Montevideo, el maíz vale $210, mientras que en Chicago vale 130. Es increíble, pero bueno, la oferta y demanda hace que cuanto menos haya, más valga, independientemente de la referencia de Chicago. Y Argentina en ese sentido creo que todavía tiene un precio de maíz bastante razonable, inclusive un poquito superior al precio que maneja Chicago. Y bueno, eso permitiría, digamos, a aquellos productores, agricultores, que puedan seguir haciendo maíz dentro de su rotación. La relación maíz-soja hoy es muy buena, muy buena. Entonces, creo que en ese sentido todos nos vemos beneficiados, toda la cadena. Necesitamos una buena producción de maíz como la que tenemos. Hoy hay saldos exportables, o sea que tranquilamente se puede exportar y consumir todo el maíz que necesita la ganadería, los cerdos y los pollos de Argentina. Y bueno, ojalá podamos seguir en estos niveles de producción de maíz relativamente altos, ¿no? La verdad que son un beneficio para toda la actividad y para toda la cadena. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907, acompañando al productor. Nueva línea Granumix. Los correctores nutricionales granulados de Biofarma. Garantizamos en cada grano la fórmula nutricional de origen. Biofarma, la inversión la hacemos nosotros. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. Conecar Ganadera. Hotelería 5 estrellas. Máximo conocimiento y experiencia en feedlot. El mejor lugar para hacer buenos negocios. Wincampo, software para feedlot. Eficiencia de conversión. Tecnología aplicada. Trazabilidad ganadera. www.wincampo.com. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Allí en pantalla las diferentes vías de comunicación para que desde una duda o desde una inquietud aparezcan próximos temas de nuestros encuentros semanales que renovamos los miércoles a partir de las 20 por la pantalla de Canal Rural, disfrutando del ingeniero Sebastián Riffel, hablando en este caso de la burlanda y subproductos, pensando en lo que genera la producción del maíz y sus derivados, en una crisis provocada por la caída del precio del petróleo. ¿Qué pasa con las plantas procesadoras de gran envergadura e importancia en el país? ¿Cómo se están acomodando y cómo estamos utilizando en el corral, en el confinamiento profesional, estos subproductos que han llegado para quedarse? La burlanda es obviamente el alimento que cambió la forma de engordar vacunos a nivel mundial.
Es un alimento que, obviamente por sus características, que tiene un alto contenido de proteína, un altísimo contenido de energía, más energía que el grano de maíz que le da origen, porque tiene un alto contenido de grasa y tiene poco almidón, con lo cual reduce inclusive los riesgos de acidez, ha permitido cambiar, como te decía, la forma de alimentar. Han mejorado mucho las eficiencias de conversión, han mejorado las ganancias de peso y han bajado los costos del kilo producido. Lamentablemente, en Argentina no se han distribuido las plantas en todas las provincias ganaderas. Es decir, están muy concentradas en Córdoba y eso es una gran ventaja para todos aquellos feedlots que están relativamente cerca de estas plantas de elaboración, fundamentalmente por el uso de la burlanda húmeda. La burlanda seca la podemos trasladar a algunas regiones más lejanas, pero ya por costo también compiten contra otros subproductos o contra el mismo grano de maíz. Entonces, tiene un uso masivo te diría, en todo lo que es fundamentalmente la provincia de Córdoba, algo de San Luis, algunos sectores, llega muy poquito a algunos sectores de Santa Fe y algo al norte de Buenos Aires, y después el resto es muy difícil de utilizarla por la incidencia que tiene el flete. En el caso de, por ejemplo, el oeste de la provincia de Buenos Aires, que es donde tenemos muchísimos encierres, la burlanda ya llega con un costo tan alto que, por otro lado, como están tan del puerto, estos feedlots, están a 400, 500 kilómetros, el maíz nos queda muy barato. Y tenemos fuentes de proteína como pellets de girasol, que son muy baratas. Entonces, evidentemente, en ese sector del país no se puede utilizar, o no conviene utilizar. Pero salvo esto, la industria del maíz viene a complementar de forma muy interesante la ganadería argentina. Ojalá en los próximos años tengamos más plantas productoras de etanol que nos dejen como residuo burlanda, o plantas procesadoras, digamos, para hacer jarabe que nos puedan llegar a dejar el gluten feed. Pero en ese sentido la burlanda tiene muchísimas más bondades que el gluten feed y ojalá podamos, como te decía, tenerlas disponibles en la mayoría de las regiones productoras de carne de la Argentina, ¿no? Hablaste de que en los últimos tiempos se han bajado los costos de producción en función de una mayor eficacia. ¿Cuáles son los niveles de conversión que hoy nos permite un buen consumo liviano hecho de forma profesional? ¿Y cuáles son los niveles de conversión que tiene un novillo tipo exportación que se venía haciendo bien en la Argentina y del cual vos puedes dar muy buena prueba de ello, ¿no? Bueno, interesante la pregunta. Se ha mejorado mucho en la medida que usemos las tecnologías que tenemos disponibles en Argentina, ¿no? Sabemos que hay muchas tecnologías que no están en el caso de implantes anabólicos, ese tipo de cosas no las tenemos, que mejoran muchísimo la conversión. Dentro de lo que tenemos disponible, yo te diría que la burlanda y la utilización de grano húmedo de maíz, o sea, el procesamiento de maíz como grano húmedo, han sido dos de los alimentos o de las posibilidades de manejar que tenemos dentro de lo que es alimentación, que han mejorado mucho las eficiencias de conversión. En ese sentido, un animal liviano para consumo, hablemos de un animal que encerramos con 180 a 200 kilos, que va gordo 320, 330, sí. Macho, las conversiones están rondando 5,5 a 1, con una variación obviamente entre empresas, ¿sí? Hay aquellas que hacen una mejor, o sea, más prolijo el manejo fundamentalmente, mejor lecturas de comedero, tienen mayor frecuencia de alimentación, son más prolijas, están en ese rango, y las que son un poquito más ineficientes están más cercanas a 6 a 1, pero lo novedoso o lo interesante es que los últimos cierres de corrales de aquellas empresas que hacen novillos más pesados, novillos de 450, 460 kilos, o sea, se recrían a pasto hasta los 350, y los últimos 100 a 120 kilos se hacen a corral, estamos encontrando eficiencias de conversión inferiores a 7 a 1. Eso es muy bueno, Hace un par de años te diría que esas conversiones estaban entre 7,5 y 8 a 1, y hoy gracias a estos subproductos que estamos usando y a la utilización de grano húmedo, que creo que es el gran cambio que hemos tenido en la mayoría de los corrales, hay mucha consistencia en los cierres de corrales
con eficiencias de conversión que están, te diría, algo por debajo de 7:1. Producir hoy un novillo en Argentina de 350 kilos a 450 o 460 con una eficiencia de conversión de 6,8, 6,9:1, estamos hablando de un costo de alimentación por kilo producido de 60 pesos. Costo de alimentación. Después tenemos los operativos, la sanidad, pero estaríamos hablando de un costo del kilo producido que rondaría entre 70 y 75 pesos el costo total de producción. Yo te diría que con ese costo somos muy competitivos, aún con un novillo de 95 pesos el kilo. Obviamente queremos el novillo de 100 o 105 como estaba antes de esta pandemia, pero evidentemente hoy tenemos cierto margen positivo en el corral de terminación, aún en categorías pesadas. Esto viene de la mano, insisto, en la mejora que se ha hecho en lo que es parte operativa, lecturas de comedero, frecuencia de alimentación, trabajar siempre mucho en eso, y eso es un tema muy interno y muy intrínseco de cada empresa. Y desde el punto de vista de la alimentación, poder contar con estas dos grandes herramientas, que insisto, son la burlanda y el grano húmedo de maíz, que han venido, creo, para quedarse a la ganadería argentina. Esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. El próximo miércoles, Dios mediante, nos volveremos a encontrar. Hasta cada momento, muchas gracias.